Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal C de Ficachis, presentado por César Ficachi. Ve estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. Bendiciones. Hola amigos, bienvenidos a su canal C de Ficachis. Gracias por estar aquí con nosotros, espero que les estén gustando estos temas de las profecías. Este es el capítulo número 7 de las profecías del fin del mundo y la comparación con los oráculos y la Biblia. Había yo comentado que en 2 de Pedro, capítulo 3, del 10 al 14, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos o desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechados y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, un cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, habíamos platicado de los diferentes sucesos que iban a haber para el fin de los tiempos, como los terremotos y demás. No quiero ahondar en este aspecto porque es lo que vamos a ver a continuación. Ya hemos estado hablando de esto, pero voy a enseñarles cómo de todas estas señales, de los diferentes acontecimientos que hay, se van a estar presentando a través de diferentes citas bíblicas que vamos a estar estudiando. ¿Se acuerdan ustedes que yo les comentaba que que Mateo 24 era la columna vertebral de la Biblia respecto a profecías? Esta profecía dicha por el Señor Jesucristo es la profecía más evidente que nos deja ver cómo va a suceder paso por paso las primeras señales de guerras y rumores de guerras, cómo van a venir enfermedades, pestes, hambres, posteriormente cómo va a ser edificado el tercer templo, la gran abominación, la tribulación antes de eso, luego la gran abominación, luego la gran tribulación, luego cómo los tiempos van a ser acortados para recibir al Señor Jesucristo en esta venida del Señor Jesucristo como el Mesías reinante, cuando todos los que son salvos, todos aquellos que son escritos en el libro de la vida, según las profecías que hemos visto hasta ahorita, van a esperar encontrarse con el Señor Jesucristo en el cielo, ser transformados y vivir eternamente en un paraíso. Ok, todas estas señales que hemos visto nos dejan ver pues claramente diferentes etapas que se estaban dando en la profecía de Mateo 24 paso por paso. Pero casualmente existen otros dos evangelios, que es Marcos 13 y Lucas 21, donde se habla exactamente lo mismo. Es el mismo evento testimoniado con las palabras de Mateo en la primera ocasión, la que estamos tomando como base, de Marcos en la segunda y la de Lucas en la tercera ocasión, ¿no? Entonces, ellos van dando su diferente testimonio. Ya no vamos a comentar sobre las cosas que dice Mateo, pero les voy a recalcar lo que dice Marcos. Marcos 13 del 1 al 37 trae mucho mensaje, pero no les voy a leer todo, les voy a leer solamente los párrafos más importantes que están marcados dentro de estos textos bíblicos, que dice: mira que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores estos son.
Entonces les decía yo que en Mateo 24 habla más o menos también de los mismos puntos, ¿no? Pero hablando del principio de esta profecía, cuando dice que vendrán muchos falsos cristos, pues obviamente está hablando de que estos falsos cristos, dentro de estos está comprendido también la bestia seguramente y el falso profeta, que viene profetizando que pues la bestia es el Cristo que estaban esperando, donde van a engañar seguramente a las naciones, a los cristianos, aquellos que no estén preparados para estos eventos, que no sepan cómo van a ser las señales del fin de los tiempos, pues no van a estar preparados para la venida de la bestia haciéndose pasar por Cristo. Perdón, dice el versículo que cuando oigas de guerras y rumores de guerras, esto también está anunciado en Mateo 24, que no se turben porque pues no es el fin, ¿no? Y que también se van a levantar una nación contra otra y que habrán los terremotos que habíamos platicado, las hambres, los alborotos, las enfermedades y etcétera, etcétera. Entonces, esto es conocido como principios de dolores que en varias partes de la Biblia se habla. Les comentaba yo que cuando se anunciaba en Isaías 66 que el pueblo de Israel iba a ser considerado una nación libre e independiente, se dice que esa iba a ser declarada una nación libre e independiente antes de los dolores de parto. O sea, si en 1948 ya se declaró Israel como una nación independiente, falta que sucedan los dolores de parto, y estos dolores de parto pues son las guerras y rumores de guerras. Creo que nunca hemos vivido etapas tan intensas de conflictos internacionales entre varias naciones como las estamos viviendo en este momento, las crisis económicas, la situación de los diferentes financiamientos que le ha estado dando el Fondo Monetario Internacional a los diferentes países después de estos encierros, tiempos de encierro, y pues después de tantos sucesos que han habido. Más adelante, cuando no en este estudio, sino en el estudio de Dios de multiuniversos y en el estudio de economía y política y otros temas ya más generales que vamos a estar teniendo, eh, ahí les voy a platicar cómo es que el Fondo Monetario Internacional, dirigido por grandes intereses y grandes gobiernos, están financiando siempre el crack económico que se sucede en los diferentes países, ¿no? Cuando un país tiene un crack económico, el Fondo Monetario Internacional entra a supuestamente reforzarlos, salvarlos, darles financiamiento, etcétera, como quieran verlo. Pero todo lo que hay tras de todo eso, pues lo vamos a estar estudiando. Ustedes podrían decir que qué tiene que ver esto con la Biblia, ¿no? Todo está relacionado con la Biblia, todo. Entonces, y dentro de todo esto, pues está precisamente que las hambres que vamos a pasar, los alborotos que vamos a sufrir, las guerras que se van a dar, tienen que ver con los financiamientos del Fondo Monetario Internacional y la dirección de los bancos y la dirección de los gobiernos, y etcétera, etcétera. Entonces, eso lo vamos a ver en otros estudios, pero en estos estudios les decía yo que pues estamos hablando de que viene no es el fin, estos principios de guerras y estos conflictos que tienen, y que vamos a oír de que esto se da a nivel mundial, ¿no? Como yo les decía, es el principio de dolores. Eh, Israel es declarado una nación libre e independiente, después vienen los dolores de parto, no nada más para Israel, sino para el mundo. Viene las demás señales que están profetizadas a detalle, como la constitución del templo, del tercer templo de Salomón y otras cosas. Dice la Biblia más adelante, en este estudio que estamos teniendo de Marcos 13, que por causa del nombre del Señor pues van a sufrir persecuciones y otras cosas. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, el que se mantenga fiel, el que no pierda la esperanza, el que sepa que en algún momento dado pues podremos perder hasta la vida, pero tenemos como promesa una vida eterna con una mucho mejor recompensa. Pero cuando vean en la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel,
puesta en el lugar donde no debe de estar. O sea, dice después que el que le entienda, porque el profeta Daniel decía que se iba a presentar la bestia en el lugar santo y que esa era la abominación desoladora. Entonces, cuando veas de la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿no? Los que estén en Israel, en la parte de Judea, pues huyan, porque se va a poner una situación muy difícil. Vienen persecuciones y otras cosas, pero no porque yo lo diga, más adelante lo dice el mismo capítulo de Marcos 13, que dice, porque en aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. O sea, nunca, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, había una persecución sobre el pueblo judío como la va a haber en ese entonces. Dice después, hasta este tiempo, o sea, no la ha habido y no la va a haber, sino a este tiempo. Y después dice, ni la habrá, o sea, no va a haber ninguna abominación, perdón, ninguna tribulación como la que va a haber en ese momento, y ni en pasado ni en futuro. Y después dice que si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. En algunas partes de la introducción, así como en algunas partes del principio de estas profecías, yo les platicaba que en Daniel estaba profetizado que iban a ser 1290 días, de que fue interrumpido el continuo sacrificio en la última semana de la semana 70. Entonces, había profetizado 70 semanas para que el pueblo judío fuera restituido y se recuperara la santidad y demás, según lo dicen en Daniel 9, si no mal recuerdo. Entonces, cuando habla de que se cumplan las 70 semanas, dice que en la última semana 70, va a ser edificado el templo, y que 7 años después de edificado el tercer templo en Israel, va a haber un pacto santo para construir el templo, para que empiece Israel a hacer sus diferentes sacrificios y demás, que ellos conocían como la ofrenda diaria o el continuo sacrificio. Este continuo sacrificio que se hacía era la ofrenda que se entregaba porque cuando ellos tenían un bebé, estaban un tiempo impuros, sobre todo la mujer, y entonces tenía ella que ofrendar. Si tenía un bebé o un varón, tenía que ofrendar. Si era mujer, tenía que ofrendar de otra manera. Cuando tenían algún pecado, alguna deuda o situaciones por el estilo, ellos, el pueblo, cada quien iba y ofrendaba en el templo. Entonces ese continuo sacrificio va a ser interrumpido. Si estamos hablando de nuestros tiempos modernos, pues podría también ser aquel sacrificio o aquella ofrenda, pues que se presentara cada año. Y si cada año se presenta, también podría ser continuo, con periodos de un año. Pero el caso es que a la mitad de la semana 70 se interrumpe este continuo sacrificio. Y este continuo sacrificio no se puede hacer si no existe un tercer templo. Se interrumpe este continuo sacrificio. Y si la semana 70 son 7 años, cada semana es de 7 años, si este continuo sacrificio se interrumpe a la mitad de la semana 70, el continuo sacrificio, eso ocasionaría que fuera una marca o una señal de qué esperar o qué pasa después de eso, ¿no? Las profecías dicen que la bestia viene, toma a Israel por la fuerza, el ejército. De otra manera, este continuo sacrificio interrumpido a la mitad de la semana 70, se supone que de ahí hay una cuenta de 1290 días y después viene un pequeño tiempo que son 45 días más. Entonces, de que es interrumpido a la mitad de la semana 70 a la abominación desoladora hay 1290 días. Entonces, esto va a estar profetizado más adelante
Pero existe una profecía que habla de que efectivamente va a suceder esta gran abominación, ¿no? Y que esos pequeños días que son acortados es porque son 45 días de gran tribulación. Ok, es lo que nosotros podemos leer entre líneas por las profecías y que pues es lo que estamos sometiendo a criterio de la gente que nos hace favor de escucharnos o de seguirnos para ver si estamos interpretando conforme a lo que ellos también creen que podría ser. Entonces dice que aquellos días son acortados pues por causa de los escogidos. Dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces, de un extremo a otro, por decirlo de alguna manera, de toda la tierra van a ser recogidos todos aquellos que son sus escogidos de Dios, aquellos que fueron apartados, que creyeron en Cristo como su Salvador. Y entonces vamos a ver a Jesucristo viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria. Yo creo que los versículos pues son muy claros. Estos pasajes de estas profecías de la venida de Cristo son muy claras y cuando comparamos Marcos y Mateo, pues nos damos perfecta cuenta de que pues efectivamente es casi literal la interpretación de las dos profecías, ¿no? Dice que el sol se va a oscurecer aquel tiempo, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. En esta parte que estamos estudiando las profecías, estamos estudiando precisamente que en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo es cuando van a suceder todas estas situaciones, que el sol se oscurece, que no va a haber resplandor, que las potencias de los cielos van a ser conmovidas o que caerán las estrellas y diferentes sucesos. Entonces, todo esto pues nos deja ver que son señales muy similares con las señales del día de la ira. Ya lo hemos comentado, nada más que hay que ir repasando conforme vamos retomando los temas, conforme lo vamos viendo, para que ustedes pues queden más convencidos de esta situación. Dice en Lucas 21, del 5 al 36, las partes que están marcadas, dice, miren que no sean engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayan con ellos y cuando oigan de guerras y sediciones, o sea, alborotos o cosas por el estilo, no se alarmen porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Entonces, aquí es cuando se habla de guerras y rumores de guerras, son las sediciones. Entonces dice, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces ya habíamos hablado de los grandes terremotos, de las hambres, las pestilencias o enfermedades, del terror de la gente, por los temblores y demás, y las grandes señales en el cielo, cuando las señales del cielo van a ser conmovidas, ¿no? Entonces, si se fijan, pues son situaciones muy similares, demasiado repetidas en diferentes partes como para pasarlo por alto. Luego dice que es necesario que estas cosas de guerras y sediciones pasen. Y después habla de guerras. Las sediciones, si se fijan, hemos tenido alborotos de forma civil en el tiempo de las enfermedades y todo esto. Y casualmente, pues puede ser que esto esté siendo precisamente cuando estamos hablando de principios de guerras, estamos hablando de estos alborotos y de que, bueno, seguramente cuando dice la bestia que va a venir, y ya hemos visto que a través de muchos años también muchos se han dicho que son el Cristo, ¿no?
Hay nuevas versiones de nuevas gentes que se dicen Cristo y pues casi siempre pues todos estos son charlatanes. Lo hemos visto a través de la historia en diferentes casos, no los voy a mencionar, pero está el caso de las Guayanas y cosas así. Entonces, eh, ustedes deberían, bueno, no deberían, sino que no deben de dejarse más bien ser engañados. Tener cuidado. Cristo va a venir como ladrón de noche y nunca va a haber un aviso previo a esto que va a suceder, más que lo que las profecías nos dejen conocer. Dice, pero cuando viereis, más adelante dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que se supone que parte de las profecías que vamos a estar viendo también hablan de que la bestia toma por la fuerza Israel y el ejército y el templo. Eso ya se los había yo platicado. Por eso dice este versículo de Lucas 21, dice, pero cuando veas que Jerusalén está rodeada de ejércitos, sabe que su destrucción ha llegado. Por eso les dice que huyan. Es el mismo ejemplo, el mismo párrafo de lo que habíamos visto anteriormente. Dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. O sea, de retribución, de castigo, de condena. Y entonces dice, porque habrá una gran calamidad, hablemos de que una gran tribulación, ¿no?, en la tierra e ira sobre este pueblo. Entonces va a haber una gran calamidad sobre la tierra. Fíjense, va a haber esa tribulación no nada más para Israel, sino también podemos esperar que haya secuelas de la gran tribulación en la tierra. Y también, sobre todo, sobre el pueblo de Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, por eso les decía yo que es a nivel mundial, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Los gentiles ya les había explicado en algunos otros capítulos que son aquellos que no llevaban la religión judía. Dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces, los gentiles que no creen en Dios o no creen en Jesucristo, en este caso, son aquellos que van a estar sufriendo las consecuencias al final de los tiempos, ¿no? Entonces habrá señales en el sol y en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. O sea, fíjense cómo después de que se había profetizado que el tiempo de los gentiles, el tiempo del castigo va a ser en un momento dado, también dice que cuando acto seguido es cuando suceda que haya señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque entonces la gente, todas las gentes, parte de la gente van a ser angustiadas por esta situación de los cielos, cómo se van a ver las situaciones, pero también van a ser confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, ¿no? O sea, pues se planea, o sea, más no se planea, sino que se cree que también va a haber inundaciones, tsunamis. Hay profecías tanto de Nostradamus y otros profetas que, así como los de la Biblia, dicen que las islas van a desaparecer, parte de las islas. Entonces eso también lo vamos a estar viendo más adelante. Y esta parte es la que está precisamente hablando de ese detalle. Entonces dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bueno, espero que sigamos aquí con los capítulos y que no se te olvide darle like, no se te olvide suscribirte y no se te olvide también leer y consultar los libros que aparecen abajo si son de tu interés, si quieres profundizar todavía mucho más en los temas que estamos viendo, con muchas otras profecías que existen. Aquí te estamos dando una explicación más o menos detallada, pero no al 100% de lo que dicen los diferentes libros, y pues es una invitación para que tú puedas pues estudiar más este tema.
Te agradecemos mucho tu interés, tu participación y pues espero que te sigan gustando los temas. Recuerda que tenemos temas que hablan de política, el caballo de Troya, el análisis sobre el caballo de Troya y la vida del Señor Jesucristo. Hay otro que es un análisis sobre las diferentes culturas del mundo, pirámides, sumerios, acadios,